Paulina Fachín. Es venezolana, es abogada egresada de la Universidad de Carabobo, Venezuela, abogada de la Universidad San Martín de Porres, Lima, Perú, colegiada en los colegios de abogados de Lima, Perú y del Estado Carabobo, Venezuela, abogada con especialización en Derecho Tributario y Empresarial, con estudios en Derecho Internacional Económico, activista por los derechos humanos, secretaria ejecutiva de la ONG Haciendo Futuro, ex representante de la Unidad, Oposición Venezolana para el Perú, profesora universitaria y conferencista. Lo primero, agradecer a la organización de este evento y, por supuesto, saludar a los panelistas que hoy amablemente nos acompañan para hablar de un tema tan importante como yo siempre digo, el derecho a votar, pero también la obligación a votar que tienen los jóvenes, que tenemos todos los ciudadanos, todos aquellos que amamos un país. El tiempo realmente es pequeño, 10 minutos para hablar sobre Venezuela es bastante complicado, así que creo que un aporte que puedo dar yo en este foro puede ser mi experiencia personal. En Venezuela recordemos que tenemos 26 años en la revolución, 26 años en un proceso que empezó con unas elecciones democráticas en 1998 y que en el cual mi generación, yo no tuve derecho a votar porque no tenía la mayoría de edad y en el cual muchos venezolanos en 1998 pensaban que la democracia era eterna, que era un derecho conquistado y que jamás iba a cambiar, que las libertades, que el derecho, los derechos humanos, el derecho a la libertad económica e individual eran derechos ya conquistados por los venezolanos y eso no había ninguna manera de cambiarlo. Eso pensaba la generación de mi papá y de gente que sí tuvo oportunidad de participar en esas elecciones, que como digo, no fue mi caso. A mí me tocó empezar desde muy chiquita, desde muy joven, a, a vivir lo que era algo que se llamaba la revolución del socialismo del siglo XXI, que nadie entendía y que Fidel Castro en una entrevista alguna vez definió como el nuevo comunismo. Y eso es lo que hemos tenido en Venezuela, una especie de comunismo, un conjunto de autoridades que son criminales, que hoy en día hay muchísimos juicios criminales, pero sobre todo nosotros somos hoy en día una diáspora inmensa que supera el 25% de la población de venezolanos. El 25% de venezolanos vivimos en el exterior. Y aunque resulte insólito, la ciudad con más venezolanos en el mundo es la capital de Venezuela, Caracas, y la segunda es Lima, en la República del Perú. A eso nos ha llevado esta inmensa migración. Mi particular anécdota es dolorosa, es complicada. Soy activista por los derechos humanos, dedicada muy especialmente al tema de mujeres y de niños, pero empecé desde muy joven en la universidad. Soy egresada de la Universidad de Carabobo, una universidad pública del estado Carabobo en Valencia. Y eso, pues siendo una carrera siempre derecho tan de derechos, valga la redundancia, pues siempre nos tocó el cambio de la Constitución, la reelección indefinida presidencial que sí se logró hacer constitucionalmente en Venezuela. Y tuve la suerte, como digo yo, de empezar a trabajar muy temprano y a los 25 años era consultora jurídica de un periódico de oposición en Venezuela muy importante. Y eso me llevó a conocer sobre el derecho a la libertad y la importancia de la prensa y de la libertad de expresión y cómo se perseguían a las personas que eran entrevistadas por emitir sus opiniones, pero a la misma vez los periodistas y fotógrafos cuando escribían algo que era inadecuado para el régimen venezolano, ¿no? Eso llevó a que yo tuviera un trabajo bastante complicado, continuaba dando clases también en la universidad pública y las manifestaciones y los jóvenes en la calle cada día eran más fuertes, las manifestaciones en Venezuela. Y eso llevó a que todo esto fuera creciendo de una manera que hemos tenido
demasiada sangre joven derramada en las calles de Venezuela en búsqueda de libertad y de democracia, demasiados presos políticos, la creación de cárceles tan terribles como La Tumba, que hoy en día que siguen activas y que en este momento que estamos hablando, tenemos presos políticos en Venezuela, tenemos activistas en Venezuela presos, personas que simplemente por escribir un Twitter en estos momentos están en Venezuela siendo torturados en las cárceles de Venezuela. Pero en el 2010, debido a mi activismo en defensa de la libertad de expresión, yo recibí un atentado donde mi hija fue baleada. Yo iba saliendo de un supermercado y es ese dilema en el cual te ponen estas situaciones de decir que amo más, si tu hijo o tu país. Y es una decisión muy difícil y eso me llevó en el 2011 a migrar a Lima, República del Perú. Todo el tiempo que viví en Lima, todo el tiempo me desarrollé como una activista de derechos humanos y una abogado de los presos políticos que en ese momento estaban en Venezuela como presos políticos y creé una fundación, una ONG que se llama Haciendo Futuro, especialmente para proteger los derechos de los niños, niñas, adolescentes y de las mujeres migrantes porque una de las cosas que hizo el régimen venezolano fue no emitir más pasaportes. Entonces los venezolanos salíamos millones del país, pero éramos millones de personas indocumentadas, con todos los problemas que eso acarrea, como tráfico de personas, entre otros muchos otros delitos que conocemos y que no es la temática de este foro. En Lima jamás dejé de ser perseguida. En Lima enfrenté 3 juicios en el país, imputada por aliados del régimen de Nicolás Maduro y de Hugo Chávez. Anteriormente recibía persecución aún estando fuera de Venezuela. Y eso me llevó en el 2022, cuando casi fui extraditada a Venezuela para estar encarcelada. Hoy en día me fui protegida por Alemania y me encuentro en Alemania. Pero donde voy es el punto es que tal vez si la generación anterior a mí, que sí pudo participar, que sí pudo votar, hubiese tomado la decisión de asistir al día de las votaciones, ir y ejercer su deber más que su derecho, y hacerlo por el candidato que quisieran, pero esa responsabilidad de votar, esa responsabilidad de participar es muy importante, porque los venezolanos tenemos años intentando volver a votar y no lo logramos. Mi hija nunca ha podido votar, por ejemplo, por su país, y es la lucha de millones de venezolanos que hoy estamos afuera. Como digo, somos más de 8 millones de venezolanos en el exterior que no tenemos el derecho a votar, y próximamente en julio probablemente, o así esperamos, que haya unas elecciones presidenciales y que pueda haber un cambio, pero ese deber ciudadano, esa responsabilidad que debe tener cada persona por amor no solamente a su país, sino a su familia, a sí mismo. Porque es muy duro cuando uno dice, sí, allá está mi país, porque uno siempre tiene ese sentido de pertenencia, pero cuando no puedes volver, cuando tú dices, estoy estudiando en cualquier otro país, pero puedes volver a casa, puedes compartir con tu familia. Pero en el caso de cuando nosotros vimos este tipo de situaciones, no podemos volver a casa. Entonces, la reflexión es un poco a que entendamos la votación más que como un derecho, un deber, una obligación ciudadana, un granito de amor que podemos dar, queremos que sea mejor, y entender que la democracia y las libertades se deben luchar día a día, que no son derechos consagrados, sino que se tienen que luchar día a día, porque la práctica y la experiencia que estamos viviendo en Latinoamérica y en otros países nos ha dado eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Paulina. Este testimonio tuyo es realmente impactante y como bien lo dijiste, la lucha es diaria y así como Rafael también lo comentó, Honduras está en una zona gris hoy día. Ustedes podríamos decir en Venezuela está en una zona roja. México está transitando entre estos dos
espacios y por eso es tan importante su participación hoy, así que se los agradezco muchísimo. Muchas gracias por las preguntas. A mí me han hecho tres específicamente y la verdad que me parecen muy buenas esas preguntas que me hicieron. La primera pregunta la hizo Gerardo y la pregunta específica dice, tenemos que distinguir entre las formas y el fondo. La crisis democrática se debe a la fragilidad de las instituciones. ¿Cómo resolver esta situación? La respuesta no es fácil porque la democracia es perfectamente imperfecta. Entonces, no es un mecanismo establecido que funciona igual en todos los países y que es perfecta. Yo lo que diría es que la institucionalidad es fundamental y la separación de los poderes es imprescindible para que el sistema funcione. En el caso venezolano en particular, nosotros, el partido del régimen y el gobierno es lo mismo. Cuando tú tienes a los rectores del órgano electoral con camisas, con franelas del partido político del régimen chavista, tú obviamente sabes que no hay una independencia de poderes. Cuando los jueces de los máximos tribunales venezolanos gritan patria, socialismo o muerte, venceremos, y que todos aquellos que seamos opositores al régimen chavista somos considerados traidores a la patria, obviamente no hay una institucionalidad porque estas personas que representan esa institucionalidad simplemente son lacayos de un régimen y miembros de un partido político. Entonces, dos cosas para mí fundamentales. La separación de los poderes es imprescindible y lograr que haya esa institucionalidad y creo que el poder ciudadano, es decir, los ciudadanos podemos aportar mucho en ese sentido. Alma hizo una pregunta muy importante que es que si consideras que la violencia y la represión ejercida contra los activistas y su familia, bienes, derechos han impedido a que los jóvenes interesados en el activismo en sus diferentes formas, cuáles, o sea, seamos menos los jóvenes que estemos interesados en esta área. ¿Y cuáles serían sus propuestas para lograr la democratización? ¿Creen que pueden recuperar el derecho al voto a participar formalmente? Esa es una, y los que estamos aquí, que somos activistas, es una realidad bien complicada porque a los activistas simplemente, usualmente nos invoca a participar y a ejercer el activismo como tal cuando nos sentimos en peligro. Cuando sentimos en peligro nuestros derechos, cuando sentimos en peligro los derechos de nuestro país, de nuestra familia, de nuestra sociedad. Cuando todo está bien, no vemos peligro. Entonces, el ser humano usualmente actúa cuando siente el riesgo y nosotros sentimos como activistas, como personas, ese riesgo inminente contra la vida, contra los derechos y obviamente eso nos inspira, la injusticia, por ejemplo, nos inspira a trabajar para que haya justicia. La carencia de salud nos inspira a tratar de ayudar a los más débiles que tienen problemas de salud y ayudar. Nuestro máximo deseo es poder ejercer el voto, porque no hay arma más poderosa ciudadana que el voto y los venezolanos siempre hemos apostado a que haya un cambio democrático, pacífico y constitucional en Venezuela. Y por eso hemos convocado tantas veces a la comunidad internacional a que nos acompañen, que nos ayuden y nos apoyen en este proceso. No hemos tenido digamos, la alegría de poder ejercer un voto transparente hasta la fecha. De hecho, las últimas elecciones en Venezuela fueron desconocidas por más de 100 países. Y bueno, vivimos en una situación como venezolanos bastante particular, donde hay un régimen, un gobierno, algunos países lo reconocen y otros no. Y quería terminar con dos preguntas, comentarios, una pregunta de Lilia y una pregunta, comentario de Claudia. Claudia hablaba sobre cuáles serían las estrategias para acortar las distancias entre los políticos o entre los jóvenes y los partidos políticos, o como jóvenes no sentirse desamparados
por estas personas que son las representantes de la sociedad, ¿no? Y yo lo que diría es que participen en política. Y Rafael lo decía muy bien, para participar en política usted no tiene que estar en un partido político. La política forma parte del día a día de cada uno de los ciudadanos. E incluso nosotros responsablemente queremos participar e involucrarnos en las decisiones que tienen que ver con nuestro país. Los jóvenes necesitan muchísimas cosas como nuestra primera vivienda, cómo pagar nuestra educación en las universidades, cómo poder obtener becas o poder estudiar maestrías, porque si los jóvenes, que siempre lo que nos dicen es el futuro, pero también nosotros somos jóvenes. Entonces yo creo que los jóvenes tenemos que, cuando somos jóvenes, ya yo no lo soy tanto, hacernos visibles, participar, y esa participación es fundamental, y una participación organizada. Y hay muchísimos jóvenes, incluso no solamente los que tenemos en este foro, estoy seguro que México está colmado de personas preparadas que quieren un mejor México. Participen. Mi sugerencia sería participen. Lilian me dice, ¿cómo nos organizamos? Y yo les voy a dar una organización. En poquísimos días es las elecciones y mi recomendación es, no se fíen que su amigo, que su vecino, que su familiar va a ir a votar. No confíen en eso, llámenlo. Hagan lo que en Venezuela hemos hecho, una cosa que se llama el 1 por 10. Es una persona, yo como persona me comprometo a llamar a 10 amigos, familiares, no importa la edad, si son jóvenes mejor, y tratar de comprometer que cada una de esas 10 personas tengan 10 personas más, es decir, seamos multiplicadores. Si alguien necesita ir a votar, por ejemplo, mi abuelita necesita votar, pero tiene dificultad porque tiene un bastón, llévenla, acompáñenla. Si tienen a alguien que va a votar por primera vez, acompáñenlo y está nervioso, acompáñenlo. No permiten que nadie se quede en casa el próximo 2 de junio, que todo el mundo participe, que los más de 98 millones de mexicanos que están convocados a participar en estas elecciones del 2 de junio participen, pero ustedes también no, llámenlos, escríbanle, díganle, vente conmigo, vamos y hacemos que ese día sea una fiesta democrática y que la democracia y la paz reine ese 2 de junio. Esa es mi recomendación en esta semana que ya queda para las elecciones. Muchas gracias, Paulina. Y de verdad que tomen en serio lo que Paulina dice, como ya lo vieron durante sus intervenciones, ellos no han tenido el derecho al voto durante muchos, muchos años. Nosotros tenemos el privilegio y de verdad tenemos que ejercerlo. Voy a agregar algo de lo que acaba de comentar Raúl. El proceso electoral es un proceso ciudadano, es sumamente importante y que los ciudadanos participen activamente tienen su derecho a hacerlo. Los ciudadanos pueden participar incluso en el momento, como observadores, en el momento de conteo de votos en los procesos electorales. Entonces, no dejen de hacerlo, no dejen los centros de votación solos, participen, convocan a sus compañeros, a sus amigos, a sus familiares. En cuanto al proceso de exilio es muy complejo, es muy doloroso porque pues uno siempre tiene un sentido de pertenencia con tu país. Cuando eres activista, pues yo siempre digo que uno ama la vida, uno ama los derechos humanos y siempre estás pendiente de la violación sistemática de derechos humanos en cualquier parte del mundo porque tenemos la firme creencia de que todos somos iguales. Pero obviamente el dolor en el corazón es terrible, es indescriptible. El no poder volver a casa, el no poder volver a ver las calles de tu ciudad, el no poder volver a bañarte en tu mar, el mar que te vio crecer. Incluso la muerte de familiares y no poder estar ahí acompañando, despidiéndolo, es muy doloroso. Yo suelo ser muy positiva y entonces siempre pues le doy muchas gracias a los países que nos reciben, ¿no? Como asilados políticos, como activistas que nos protegen, ¿no? Ante tanta persecución y violación sistemática de derechos humanos. Y
sin lugar a duda, en muchos de los casos, afortunado, porque por ejemplo en el caso de Venezuela yo tengo amigos que han sido asesinados o que actualmente están padeciendo torturas en las cárceles del régimen venezolano. Entonces, de una u otra forma, uno le da las gracias a la vida y gracias al país que nos recibe, pero sí es una experiencia extremadamente dolorosa, ese desarraigo, ese incluso pierdes la nacionalidad porque eres traidor a la patria por ejemplo, como en mi caso, pues no te dan pasaporte, no tienes identificación nacional. Entonces es bien complejo, desde el punto de vista no solamente legal, sino emocional, ¿no? Paulina, adelante. Para cerrar, todos a votar el 2 de junio en la gran fiesta democrática y cada uno comprometido con el 1 por 10 y comprometer a esos 10, el 1 por 10 y multipliquen la pasión por la democracia, el amor por su país, el amor por su familia y los jóvenes que participen hoy, mañana y siempre en el día a día de México. Muchas gracias, Paulina.